Bienvenidos nuevamente a un programa de Barcito FM. Quiero darles la bienvenida. Ahora vamos a conversar sobre el tema de justicia, qué es lo que está pasando en el país en este tema de justicia. Hemos vuelto a entornos de impunidad o justicia selectiva, o la justicia ya se maneja desde instituciones o espacios que no están destinados para eso. ¿Qué pasa con los funcionarios? ¿Qué pasa en materia de derechos humanos en el país? Y para eso vamos a tratar de conversar sobre las últimas reformas, algunas declaraciones y reacciones que hemos visto de funcionarios y comisionados contratados por el gobierno para un tema tan delicado como es el tema de derechos humanos. Y por supuesto vamos a tratar de explorar qué está pasando en el entorno comunitario de la ciudadanía y vamos a hablar del caso de la comunidad Santa Marta. Para eso quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Vamos a conversar con el comunicador Leonel Herrera para tratar de explorar desde la perspectiva de las comunicaciones, de la lectura que se está haciendo sobre el manejo público y lo que estamos viendo en la práctica de lo que está sucediendo con capturados por el régimen de excepción, acciones de concentración militar en comunidades y una serie de informaciones que son parte de esta agenda. Vamos a tratar de explorar y tratar de llegar a escenarios concluyentes para ponerle a usted algunos elementos que le ayuden a reflexionar sobre este tema. Quiero darle la bienvenida entonces a Leonel. Leonel, gracias por estar con nosotros nuevamente, una vez más en Barcito FM, y bueno, qué bueno que ya estás bien de salud. ¿Qué tal, Franklin? Un gusto estar con vos y con toda la gente que sigue. Sí, ahí con una situación gripal, pero ya bien, gracias a Dios. Hay que cuidarse. Hay un tema, si quieres, empecemos por aquí, Leonel, que es como lo más reciente y que creo que es un buen punto de partida para empezar a explorar qué está pasando con la plataforma de justicia que básicamente rige a nuestro país. Hay tantos comentarios ahora, valoraciones de jueces, análisis de ex magistrados, algunos analistas, abogados, una serie de opiniones que francamente te ponen una película con muchas alertas en materia de justicia. Pero lo último es una entrevista que recién acaba de publicar El Faro al comisionado Andrés Guzmán, un abogado colombiano especializado en seguridad, en teoría, seguridad digital, y que fue nombrado por el gobierno en el pasado 22 de mayo como comisionado presidencial para los derechos humanos y la libertad de expresión. Recién estos últimos 2 días, las últimas 48 horas, hemos visto publicaciones en redes sociales que son alarmantes de cómo desde la perspectiva de este comisionado presidencial se está viendo el tema de los derechos humanos y cómo reacciona a algunas preguntas relacionadas al tema de las arbitrariedades que están sucediendo dentro de todo este sistema del régimen de excepción. ¿Cuál es tu lectura, tu reacción así, digamos, respecto a estas opiniones que hemos escuchado? Mira, me parece que es un personaje cínico. Negar que en El Salvador haya torturas, haya tratos crueles en las cárceles, a pesar de toda la denuncia que hay por parte de organizaciones de derechos humanos como Cristosal, el IDUCA, el Socorro Jurídico Humanitario, y a pesar de todas las situaciones que han revelado también informaciones periodísticas, un funcionario que niega totalmente esa realidad. Y la niega no solo a la ciudadanía salvadoreña en esa entrevista, sino que lo negó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es gravísimo. Es decir, el Estado salvadoreño, a través de este funcionario extranjero, le miente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y además es un funcionario que, mira, cuando nombraron a este señor, a mí me hizo mucho ruido. Vi que él es experto en temas de seguridad digital y en Colombia ha tenido señalamientos de espionaje. Entonces, viene como comisionado de derechos humanos y libertad de expresión, una persona extranjera, como que si en El Salvador no hubieran personas capaces. Yo no sé qué dirán los abogados, los expertos en derechos humanos, en libertad de expresión que hay en El Salvador,
cuando ven que este gobierno prefiere nombrar a una persona extranjera, y no lo estoy diciendo con ningún sesgo xenofóbico ni nada, ¿verdad? Sino que digo, es un punto interesante que el presidente prefiera buscar a alguien de fuera y no a un ciudadano, ciudadana salvadoreña. Pero te decía que a mí me hizo mucho ruido el que él es experto en temas de seguridad digital, y en Colombia tiene señalamientos de espionaje. Entonces, y luego vos ves que el tipo no hace nada. En la entrevista que le hacen en el Faro, queda claro que él no ha elaborado ningún informe, que él no ha visitado ninguna cárcel, que él no ha recibido ninguna denuncia. Entonces, ¿qué hace este tipo en materia de derechos humanos y libertad de expresión? ¿O acaso la función que tiene no es la que públicamente se expresa en el cargo para el que ha sido nombrado? A mí me llama poderosamente la atención ese detalle, ¿verdad? ¿Qué realmente está haciendo un comisionado de derechos humanos cuya experticia es seguridad digital y tiene acusaciones de espionaje? Digamos, es relevante, sobre todo, Leonel, en el sentido de que, francamente, este es el primer, digamos, el primer funcionario o voz oficial que da una entrevista a un medio que no sea un medio oficial, un medio, digamos, alineado a la dinámica del Ejecutivo, y que en teoría expresa, digamos, un intento de apertura de hablar sobre el tema. Pero en realidad, digo esto, Leonel, porque todos sabemos que los funcionarios, los diputados, los ministros, hasta los mismos alcaldes, no dan una entrevista si no reciben un permiso, digamos, de parte de Casa Presidencial. Esta participación del comisionado Humán estará avalada por CAPRES y conscientemente saben de que va a trasladar este tipo de contenido, o qué es lo que tú ves leyendo, digamos, en una coyuntura como la que estamos y con tanta presión en el tema de justicia. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Por qué un desliz como este o un error de este tamaño? Yo creo que no es un desliz, es una cosa totalmente aprobada desde Casa Presidencial, y lo digo con dos razones. Uno, por todo el centralismo que hay, ¿verdad? Y la concentración de las decisiones en materia comunicacional en Casa Presidencial. Entonces, no va a venir este funcionario a hacer algo que no sea parte del guión comunicacional de Casa Presidencial y que no esté avalado por el propio presidente de la República, siendo él un comisionado presidencial. Y la segunda razón es porque tiene lógica la estrategia de tratar de un poco apagar el incendio que para el gobierno significa toda la denuncia internacional. Y de hecho, el nombramiento, la creación de ese cargo, creo yo que responde a la presión internacional sobre violaciones de derechos humanos, sobre que a este gobierno no le interesa la protección de la libertad de expresión, sobre que este gobierno tiene una práctica sistemática de afectar a la prensa crítica. Entonces, bueno, una salida es: miren, nombro un comisionado presidencial para los derechos humanos y la libertad de expresión. Entonces, si el nombramiento responde a tratar de apaciguar esa crítica, el que este funcionario aparezca en alguna entrevista también es parte de la estrategia para decir: miren, no es cierto que no damos información, no es cierto que los funcionarios del gobierno no dan entrevistas. Ahí está el comisionado dando una entrevista, que no es la primera que da. Le dio una entrevista a un periodista de la prensa gráfica recién nombrado. Esta que da al Faro es la segunda. Entonces, es parte de un guión, ¿verdad? Claro, ahí corren el riesgo de quedar mal parados como han quedado, ¿verdad? Porque en mi opinión, las expresiones de este funcionario reflejan un cinismo al negar realidades que son palpables, que son verificables. En este país han muerto más de 150 gentes en las cárceles. En este país han sido detenidas 6,000 personas de manera arbitraria sin tener vínculos con pandillas. Entonces, negando una realidad que es innegable, ¿verdad? Entonces, sí queda mal parado en lo que dice, pero yo creo que es parte de la estrategia. Ellos lo tienen fríamente calculado. Ellos son muy
disciplinados con el manual de comunicación. Entonces, no creo yo que sea un desliz. Pero entonces, y con esto cerramos esta parte, Leonel. ¿Qué ves en su reacción? ¿Desinformación, ocultamiento de datos, manejo ya político, o en realidad viene y trata de distraer y desinformar? ¿Qué es lo que ves? Porque si me decís que no conoce, o sea, puede ser que el comisionado que recién está nombrado, porque el gobierno oculta toda la información y le puede estar ocultando información hasta al mismo comisionado. Entonces hay desinformación o desconocimiento, o hay una intención deliberada de engañar y desinformar, o simple y sencillamente está tratando de distraer y matar el tiempo. ¿Qué es lo que logras entender? Porque estamos hablando de un tema delicado, o sea, torturas, delitos de lesa humanidad, muertes en los penales, capturas arbitrarias, un régimen de excepción, suspensión de derechos. Entonces, podría sonar, ¿qué es lo que tú lees en la declaración de este comisionado? Yo creo que hay algo de todo eso. Hay, como te decía, un intento de contrarrestar la crítica internacional, especialmente porque la crítica a las violaciones a los derechos humanos son más percibidas por la comunidad internacional que por la propia ciudadanía salvadoreña. Entonces tratan de apaciguar la crítica hacia afuera. Y por eso es que escogen a un medio como el Faro porque justamente es de los medios que más han revelado este tipo de cosas. Hay un interés de desinformar, evidentemente, ¿verdad? Y por eso sale el funcionario mintiendo, negando realidades que son innegables. Pero hay al mismo tiempo donde le sale el tiro por la culata, porque se evidencia un cinismo, evidencia que le mintieron a la CIDH, evidencia que el tipo no hace nada. Es que, mira, dice que no ha ido a ninguna cárcel, dice que no ha platicado con ninguna persona que haya salido de las cárceles, dice que no ha recibido ninguna denuncia. Entonces, ¿qué hace esta persona? Dijo que hoy en agosto va a ir a una cárcel. Entonces, por el que yo digo, bueno, si no está haciendo tareas relacionadas con su trabajo como comisionado de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, ¿qué otro tipo de funciones estará haciendo este señor? Y eso es interesante porque es un funcionario público que debe rendir cuentas, pagado por nuestros impuestos, a saber cuántos miles de dólares le pagarán a ese tipo. Tiene la oficina en un edificio lujoso en una zona exclusiva de San Salvador. Entonces, bueno, hay muchas cosas en eso que se pueden decir. Bien, habrá que darle seguimiento. La verdad es que ha sido muy revelador. Ves el mismo patrón de lo que el gobierno ha querido intentar hacer. No hablemos de la verdad, hablemos de otras cosas, hablemos de lo que yo creo y eso es lo que hay que darle seguimiento. Vamos al segundo tema. Hace vamos a ver, sí, 2 semanas más o menos, antes de la vacación, se aprueban una serie de reformas que vienen a subirle 2 o 3 niveles de gradas a la dinámica que tenemos en materia de aplicación del régimen de excepción y cómo este proceso está impactando ya en el marco judicial, en los tribunales. Para no redondear o redundar mucho en esto, ya lo conocemos y supongo que tú también lo conoces, Leonel. ¿Cómo interpretas estas reformas y en realidad qué es lo que buscan en concreto? O sea, ¿resolver de un tema la fiscalía de incapacidad administrativa o en realidad atender un tema de seguridad de país o alivianar y agilizar los procesos judiciales? ¿Qué es lo que está pasando ahí en tu lógica? Mira, a mí me parece que en lo inmediato ellos están buscando resolver, darle salida a un problema. Y es que han detenido de excepción. Entonces, masivo, ¿verdad? Es decir, con estas reformas le van a permitir a la fiscalía, primero, no individualizar los delitos, ¿verdad? Que es una cosa grave porque la fiscalía tiene que acusar directamente a alguien de un delito específico, no lo puede hacer de manera colectiva. Le va a permitir a la fiscalía no presentar pruebas y le va a permitir a los jueces hacer juicios con grupos probablemente de hasta 900 personas, supuestamente miembros de pandillas, pero con el riesgo de que en esos grupos vinculen a personas
que no tengan relación con pandillas y que igual sean condenados como que fueran pandilleros. Mira, eso es lo que ellos buscan resolver, ¿verdad? Obviamente aquí estamos frente a una total ilegalidad, es decir, están violentando están violentando los derechos de las personas detenidas, están afectando la independencia judicial porque están obligando a los jueces a hacer juicios masivos. Y para mí es parte de algo que yo escribí un breve texto donde decía que el oficialismo está construyendo una nueva legalidad. Es decir, están construyendo una nueva legalidad que consiste en legalizar cosas que son ilegales, ¿verdad? Y yo planteaba algunos ejemplos. Por ejemplo, una de las lógicas de ellos es, si se denuncia algo como ilegal, entonces la respuesta no es corregirlo, sino que es legalizarlo para que ya nadie diga que es ilegal. Por ejemplo, cuando se reclama falta de acceso a la información, bloqueos a la información pública. ¿Qué es lo que hacen ellos? Bueno, establecen nuevas reservas de información en la que incluyen desde luego la información que ha sido negada. Entonces, bueno, esta información ahora ya está reservada y ya no se puede dar. Ahí contra periodistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil, la respuesta del gobierno no fue investigar, sino que fue legalizar el espionaje. ¿Te acordás que inmediatamente hicieron una serie de reformas a la ley de telecomunicaciones, a la ley de escuchas telefónicas, dentro de las cuales incorporaron los famosos agentes digitales encubiertos? O sea, la respuesta ante una denuncia de espionaje ilegal, la respuesta de este régimen es legalizar el espionaje. Y ahora con todas estas reformas, lo que están haciendo es eso, legalizar cosas que son ilegales y van creando una nueva legalidad. Hay un desmontaje acelerado. Mira, yo leí un artículo periodístico que mencionaba más de 40 reformas. Es decir, han hecho más de 40 reformas de la legislación penal, procesal, leyes administrativas, de compras gubernamentales. En estos más de 2 años que lleva la bancada Cian y sus aliados en la Asamblea Legislativa, han hecho un desmontaje de todo el marco legal, y ahora estas últimas reformas creo yo que son la confirmación de eso, ¿verdad? Todas las arbitrariedades que se han cometido contra personas inocentes en el régimen de excepción, ahora las legalizan con estas reformas. La fiscalía detuvo a personas sin pruebas, bueno, la reforma va a permitir que las condenen sin pruebas. La fiscalía y la policía detuvieron a personas que no tienen relación con pandillas, los detuvieron como pandilleros, ahora la reforma va a permitir que los juzguen junto con grupos de pandilleros. Estas reformas son la legalización de todas las ilegalidades cometidas durante el régimen de excepción. ¿Qué puede pasar, Leonel? Yo no me acuerdo un precedente, no sé si tú lo recuerdas o ha existido, una audiencia de 900 personas. O sea, ¿cómo te imaginas que opera eso? Se te cortó un momentito, no te escuché la pregunta completa. Una audiencia de 900 personas, de 900 detenidos, ¿cómo te imaginas eso? Porque yo no recuerdo un precedente sobre eso. O sea, que un juez decida sobre 900 personas de un solo machetazo. Entonces, ¿cómo podemos interpretar eso? Sí, ni los juicios militares. O sea, es un absurdo total. Yo creo que esa gente no lo esté percibiendo, que la mayoría de la gente no lo perciba. Y cuando la gente finalmente se entere, muchas cosas están pasando en este país que cuando la gente al final venga a darse cuenta, el daño va a ser demasiado grande, ¿verdad? Yo creo que ahorita la gente se va a dar cuenta hasta que se den los juicios masivos y le condenen a un familiar, a un conocido, a un cercano, con grupos de pandilleros sin tener ninguna relación con pandillas. Es una cosa que no tiene precedente y no tiene comparación. Es decir, yo no soy abogado, experto en juicios, pero
yo creo que ni los juicios militares en guerras se dan de esa manera, ¿verdad? Aún en los juicios en Nuremberg, ¿verdad? Donde juzgaron a los crímenes del nazismo, no agarraron a todos los nazis y los condenaron en grupo, ¿verdad? Sino que los individualizaron, ¿verdad? Tuvieron que decir quién había sido el que tomó la decisión de crear el campo de concentración, quién administró el campo de concentración, quiénes fueron los autores materiales de esos crímenes. Es decir, es una cosa que no tiene ninguna comparación y no tiene ningún precedente. Creo que se está llegando a situaciones impensables de lo que podía suceder en este país. Hay una realidad, y ayer o antier, bueno, un día de estos, me decía uno de los voceros de MOVIR, del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción, que ellos ya contabilizan 16, 17 meses de gente que está detenida y que no le han comprobado absolutamente nada. Ahora van a poder pasar 2, 3 y hasta 4 años, según esta reforma que se ha hecho. ¿Qué implica para alguien que no tiene pruebas, o sea, que simple y sencillamente fue detenido por una cuota o por un mal procedimiento o por una arbitrariedad? ¿Qué implica eso en tu diseño de vida? O sea, estás hablando de, o sea, 4 años, pues, en el bote por un error. Sí, no solo en términos de violaciones de derechos, de crueldad para las personas que están adentro de las cárceles, sino que también ahora con que cobran en las cárceles. O sea, ahora hay un costo económico. La gente tiene, los familiares afuera tienen que estar pagando los famosos paquetes, ¿verdad? Que hay, es un secreto a voces, ¿verdad? Que hay es que eso se ha convertido en un negocio, ¿verdad? De parte de probablemente de funcionarios que administran los centros penales, y quién sabe si en contubernio con otras esferas del gobierno. Es decir, es inaceptable y condenable desde diferentes puntos de vista. Uno conoce gente que deja de comer, deja de comprar sus cosas elementales para ir a pagar los famosos paquetes a las cárceles, gente que incluso se endeuda para ir a pagar los paquetes a las cárceles, gente que está vendiendo su casa, vendiendo sus propiedades. Este es un daño terrible desde donde sea que vos lo veas. Este es un régimen desalmado que, o sea, no solo ilegal, abusivo, sino que desalmado, cruel, que no le importa, como vos decís, afectar la vida de las personas. Y es una pena que mucha gente no logre establecer la diferencia, ¿verdad? Entre una cosa es combatir a las pandillas y otra cosa es tener como pretexto el combate a las pandillas para afectar los derechos de personas inocentes. Leonel, el debate en los últimos días ha estado relacionado, y aquí pongo un nuevo elemento. Aparecen audios y publicaciones hechas por el asesor de seguridad nacional del gobierno. Nuevamente, otro funcionario del gobierno publica información en realidad muy reveladora sobre vínculos de un diputado con el narcotráfico, la droga, nepotismo, lavado, corrupción. Luego involucran a otra diputada, ambos del Departamento de la Libertad, en una serie de casos que se ha convertido en una novela. De hecho, creo que van más de 10 días ya desde que eso se publica, pero no hay ninguna detención. Todo inicia por unas señales de pandillas, de los familiares que trabajan en la Asamblea Legislativa. Conocemos la historia, pero no hay ninguna detención, no hay una declaración del fiscal, no hay ningún tuit de la policía, no hay ni un recorrido del ministro de Defensa, nada, o sea, cero. Y entonces el debate es, ¿hay impunidad? ¿Hay justicia selectiva? ¿O qué es lo que está pasando? Porque por otro lado vemos un dispositivo militar, un cerco militar que se ha convertido en un método de este ejercicio de gobierno en Cabañas, relacionado a una de las comunidades que está desde hace ratos poniendo en la mesa de la discusión lo que está pasando en materia de justicia. ¿Cómo ves estas dos caras de la moneda? Sí, creo que
es un espectáculo, me parece, lo de esta denuncia de corrupción, de narcotráfico, dentro de Nuevas Ideas. Son cosas para distraer, probablemente sean algunas vías de escape interno por las crisis que hay al interior de Nuevas Ideas. Muy probablemente tenga que ver también con pugnas internas. Algunas de las personas que están siendo señaladas, depuradas en Nuevas Ideas, tienen vínculos con un ministro que fue destituido por querer aspirar a ser candidato presidencial de Nuevas Ideas. Y mi otra consideración es que yo tengo la sospecha que esta situación de corrupción, de narcotráfico, de lo que sea que se denuncia, probablemente sea una pequeñez en relación a cosas mayores, a delitos más graves que probablemente estén sucediendo dentro del gobierno. Cuando uno mira el empecinamiento del gobierno en negar el acceso a la información, en perseguir a la prensa crítica, uno tiene la sospecha de que están blindándose, protegiéndose para ocultar cosas muy delicadas que están pasando. Siento que este gobierno de Bukele, con un día que no aguanta un día de acceso libre a la información pública, es decir, si un día abren el acceso a la información, ese día quizás se derrumban porque se evidenciaría una serie de, bueno, la famosa CICIES, la Comisión contra la Impunidad, que fue una promesa emblemática de Bukele y que la creó, y luego la cierra cuando la misma CICIES estaba investigando 12 casos. ¿Hay impunidad? ¿Hay justicia selectiva? ¿O francamente qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos viendo ya en la práctica? Sí, yo creo que hay justicia selectiva. Creo que eso se ve, un ejemplo donde se ve con cristalina claridad es en el caso de los líderes de Santa Marta y Hades. Es decir, si la fiscalía y el sistema judicial quisieran hacer justicia por los delitos de la guerra, lo que debería investigar son las masacres que el ejército gubernamental cometió durante la guerra contra Santa Marta. Fueron 5 masacres, la del Río Lempa, Peña Blanca, Santa Cruz, 5 masacres. Una de ellas aparece consignada en el informe de la Comisión de la Verdad. La masacre del Río Lempa, que es la última que comete el ejército, es cuando ya va el éxodo masivo, van 7,000 personas huyendo de la represión, y cuando van cruzando el río Lempa para llegar a Honduras, aparecen helicópteros disparándole a la gente sobre el río, y ahí se comete una masacre, unas 250 personas. Esa es la masacre del río Lempa. Entonces, pero la fiscalía no investiga las masacres contra Santa Marta, sino que lo que hace es inventarse un caso para acusar a 5 líderes de Santa Marta de cometer un asesinato en la época de la guerra. En un caso donde la fiscalía no tiene el cadáver de la supuesta víctima, fueron durante toda una semana, a final de junio, le arruinaron la milpa a un montón de gente en Santa Marta, donde anduvieron escarbando para buscar el cadáver y no lo encontraron. Y la gran prueba que tiene la fiscalía es el testimonio contradictorio de un criteriado que primero dijo que vio, pero después dijo que le contaron. Entonces, la fiscalía no investiga la masacre contra Santa Marta, sino que se inventa un caso contra los líderes comunitarios de Santa Marta. Para mí es un ejemplo clarísimo de la justicia al revés. Esto que tú le llamas la justicia selectiva, yo le llamaría una justicia al revés, ¿verdad? Entonces, no hay capturas por el escándalo interno de Nuevas Ideas, de corrupción o narcotráfico en Nuevas Ideas,
pero hay un cerco militar en Cabañas que con el pretexto de perseguir supuestamente a las pandillas, ¿verdad? Van a intimidar a una comunidad organizada y que es clave en la resistencia antiminera. Entonces es una justicia al revés, ¿verdad? Imagínate que en el caso de Santa Marta, este es el único caso de delitos relacionados, de supuestos delitos relacionados con la guerra. Este es el único caso donde los acusados están detenidos. Ni siquiera los militares de la masacre del Mozote, que está probado que mataron a más de 1000 personas, ni siquiera esos que son verdaderos criminales de guerra, están en sus casas, siendo procesados en libertad. Y a estos líderes comunitarios, contra quienes la fiscalía no tiene pruebas de que mataron a una persona, se mantienen detenidos. Ya llevan 7 meses detenidos en condiciones inhumanas. Les han aplicado el régimen de excepción, a pesar de que no tiene relación con pandillas. Les han aplicado el régimen de excepción. Sus familiares no los ven desde el 19 de enero. El abogado no los ve desde el 7 de marzo. El abogado no los ha podido entrevistar para preparar la defensa técnica de ellos. A uno de ellos, a pesar de estar enfermo, es diabético y tiene otras enfermedades crónicas, lo sacan deliberadamente del hospital de la cárcel de Quesaltepeque, donde recibía atención médica, y lo mandan al penal de Izalco, donde según Cristosal han sido asesinadas la mayoría, el 60% de los 150 personas que han sido asesinadas en las cárceles, la mayoría en el penal de Izalco. Entonces, no solo es una justicia selectiva, es una justicia al revés, sino que es una exhibición bárbara de crueldad. ¿Ah? Yo quiero llamar la atención sobre el comportamiento de la jueza del Tribunal de Instrucción de Sensuntepeque. Esta jueza muestra una actitud beligerante en el caso. Un comportamiento totalmente alejado de la imparcialidad que debe mostrar un aplicador de justicia. Esta persona, esta jueza, ha negado 2 veces la revisión de las medidas. En la última ocasión incluso amenazó al abogado defensor, diciéndole con que lo puede sancionar si sigue presentando solicitudes repetitivas. Luego esta jueza ahora no quiere acatar una resolución de un tribunal superior que le ha ordenado que haga una audiencia de revisión de medidas. El 30 de junio, la Cámara de segunda instancia de Cojutepeque, que es un tribunal superior que está sobre el juzgado de instrucción de Sensuntepeque, la Cámara le dio la orden el 30 de junio que haga una audiencia especial de revisión de medidas. Y la jueza de Sensuntepeque lleva 40 días sin acatar la resolución de la Cámara. Entonces es una exhibición bárbara de violar la ley, de violar el debido proceso, y una exhibición bárbara de crueldad, de mantener detenidos en condiciones inhumanas, aislados, a estas personas que son personas mayores, que son personas con enfermedades crónicas, que no hay ninguna prueba contra ellos, que son líderes comunitarios, son activistas ambientales, en un caso clarísimo de instrumentalización de la justicia para perseguir a líderes comunitarios, tomando como pretexto un supuesto delito de la guerra civil, ¿verdad? Que sucedió hace más de 30 años y que además, aún si el caso fuera real y aún si la fiscalía tuviera pruebas, el caso no procede por la vigencia de la ley de reconciliación nacional. Te comento rápidamente esto porque es importante. Hay una ley de reconciliación nacional aprobada en 23 de enero de 1992, que incluyó una amnistía para los ex miembros de la guerrilla.
Esta ley fue parte de los acuerdos de paz. Lógicamente, el Estado necesitaba garantizarle condiciones legales a los guerrilleros para que entregaran las armas y para que se pudieran incorporar a la guerra, a la vida civil. No fue una amnistía general, ¿verdad? Sino que fue una amnistía que cumple con los estándares internacionales de derechos humanos bajo los cuales se dan las amnistías, ¿verdad? Porque las amnistías son recursos que tienen los estados para poder viabilizar en algunos momentos ciertos procesos, pero se establecen límites, se establecen condiciones, ¿verdad? Entonces, cuando la Sala de lo Constitucional, en julio de 2016, declara inconstitucional la ley de amnistía aprobada en marzo de 1993, que fue la ley de impunidad que aprobaron los militares cuando vieron el informe de la Comisión de la Verdad, se asustaron y le dijeron a Cristiani, apruébennos una ley que nos proteja. Y ahí se aprueba la ley de amnistía, esta ley de impunidad, en marzo del 93, que la Sala declaró inconstitucional. Entonces, cuando la Sala de lo Constitucional deroga la amnistía en julio de 2016, dice expresamente, página 43 de la sentencia de inconstitucionalidad de la amnistía, por si alguien lo quiere revisar, dice literalmente, notificada la presente resolución, es decir, la sentencia que derogó la ley de amnistía del 93, cobra plena vigencia nuevamente la Ley de Reconciliación Nacional de enero de 1992. Y esa ley exonera a ex miembros de la guerrilla de delitos como el que se le acusa a los líderes comunitarios de Santa Marta. Entonces, esa acusación de la Fiscalía, aún si el caso fuera cierto, aún si tuviera pruebas, no procede debido a la Ley de Reconciliación Nacional. Entonces, este caso de Santa Marta ya es el caso de las 1000 ilegalidades y es un clarísimo ejemplo de lo que tú llamas justicia selectiva y yo lo llamo la justicia al revés. Con esto que estamos hablando, y aquí entra un poco si hay este nivel de deterioro de la justicia, de una justicia trastocada y manoseada, de una justicia selectiva, de normalización de la ilegalidad. Voy a esto, mira, muy, muy concreto, y te quiero pedir una opinión, digamos, desde la perspectiva más amplia posible. Hay un equipo asesor del gobierno que básicamente muchos dicen que tiene más poder que los mismos ministros, que ha estado detrás de mucho del régimen de excepción y de una cantidad de escenarios que se han dado, que es un equipo asesor de venezolanos y que tienen la autoridad de mover piezas desde la Corte Suprema de Justicia hasta otros niveles. Han estado dentro del tema como Bitcoin y los hemos escuchado rumores de todo tipo. La justicia ahora entonces tiene que ver con jueces, con fiscales, con policías, con investigaciones, o en realidad tiene que ver con despachos en casa presidencial a partir de este tipo de asesores. ¿A dónde es que se arma la justicia en el país desde tu lectura, Leonel? Bueno, yo no estoy seguro dónde se arma. De lo que sí estoy seguro es que no es en los tribunales de justicia, ¿verdad? Los jueces, la mayoría de jueces siguen condescendientemente las peticiones de la fiscalía y muy probablemente la fiscalía sigue lineamientos desde más arriba, ¿verdad? Conociendo cómo funciona descentralizado y vertical y jerárquicamente este gobierno, las decisiones vienen desde casa presidencial. Y yo quiero decir lo siguiente, y no es por la gente que dice, bueno, pero nunca ha habido independencia judicial. Ciertamente en el país nunca ha habido total independencia judicial, ¿verdad?
yo escribí un artículo donde detallo esa situación, es decir, no es que antes tuvimos total independencia judicial y separación de poderes, pero antes el sistema judicial tenía pequeños resquicios y en concreto, si algún caso tú lograbas que cayera en manos de un juez decente, independiente de los pocos que habían, podía haber justicia. Y así fue como avanzaron algunos casos de corrupción o avanzaron casos como el Mozote con el juez Jorge Guzmán. Habían algunas parcelas de independencia y de imparcialidad en el sistema judicial. Ahora eso no existe. Ahora es un control total, ¿verdad? Este proceso empezó el 1 de mayo del 2021, cuando asume la bancada del presidente Bukele, y en la primera sesión destituyen a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, destituyen al fiscal general. Ahí es donde pegan la primera barrida. La segunda barrida la pegan luego con una reforma a la ley orgánica judicial en la que obligan a los jueces de más de 60 años o más de 30 de servicio a jubilarse. Ahí sacaron a cerca de 300 jueces y pusieron jueces serviles al oficialismo, como esta jueza de instrucción de Sensuntepeque que estaba mencionando. Y es parte luego viene la tercera barrida, cuando nombran a los demás magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de las demás salas de la Corte Suprema de Justicia. Y entonces ahora tenemos un sistema judicial totalmente copado por jueces afines al gobierno. Y los pocos jueces que han quedado por ahí están todos intimidados, ¿verdad? Han sido como represalia por no resolver como la fiscalía o casa presidencial quiere, han sido trasladados a otros juzgados, ¿verdad? Aparte de que son linchados en redes sociales, ¿verdad? ¿Te acordás de un juez de Hilo Vasco, me parece, que fue linchado por el gobierno, acusado de proteger a pandilleros? Entonces, este sistema judicial totalmente sometido al gobierno de turno no lo habíamos tenido antes. Ciertamente el sistema judicial era influenciado por grupos de poder, por los gobiernos de turno, pero no de una manera absoluta y de un control total que se tiene ahora. Entonces sí, estamos frente a un sistema judicial colapsado que en la práctica no existe. Y esto va a ser todavía peor si se consolida la dictadura de Bukele con la reelección inconstitucional del 2024. Yo creo que la gente que avala la reelección inconstitucional de Bukele debería pensar en las consecuencias. Este país se va a cerrar más con un régimen dictatorial. Y eso no solo va a tener consecuencias en lo institucional, en lo democrático, vamos a tener consecuencias en otros ámbitos. Este país, el régimen de Bukele, al no ser reconocido internacionalmente, no va a tener acceso a la banca multilateral, aquí no van a venir inversiones. O sea, el país no solo se va a hundir en una situación antidemocrática, dictatorial, sino que también en una situación económica, caótica. Yo creo que a los que no les importa violar la Constitución deberían sí preocuparse por el escenario económico que se puede generar con una reelección de Bukele. Tenemos en realidad ya enfrente, ya a 6 meses, un proceso de lo que tú estás hablando. Y un poco para ir cerrando ya, Leonel, esta plática, esta charla, francamente, ¿tú ves señales que nos permitan arribar a un entorno de legalidad justa, de un sistema de justicia equitativo, ágil, que vaya respetando el sistema de derechos, o francamente vamos a entrar a tierras de nadie? Es decir, lo que tenés en el escenario
es, y uno lo mira en las redes sociales, y ahí me termino mi pregunta. Tú tratas de analizar esto que estamos analizando ahora, inmediatamente estás defendiendo pandilleros o sos pandillero y deberías de estar preso. Esa es la gran discusión que está en el país. Y cuando tú te quedas en silencio, nadie te ataca. Entonces, el tema del terror, del temor, del miedo a este tipo de sistema que se está instalando, te abre perspectivas de que vamos, hay reversa todavía en el ciclo que estamos, o francamente, no hay por dónde cortar lo malo ya. Te estoy hablando o sea, es un tema bien concluyente, pues, pero francamente vamos a un ciclo en el que en febrero se define si esto se consolida o si hay algún atisbo de equilibrio. Entonces, ¿cuáles son los escenarios que tú lees ahora? Mira, yo creo que el proceso electoral del febrero y marzo del 24 es muy probable que sean las últimas elecciones en no sé cuánto tiempo. Es decir, el régimen de Bukele puede incluso decidir ya no hacer elecciones. Aparte de que estas elecciones que se van a hacer son totalmente ilegítimas, o sea, sí, con los dados claros signos de fraude. Amarrado en función del gobierno. Exactamente, es decir, un Tribunal Supremo Electoral totalmente sometido, que aceptó una resolución espuria de la Sala de lo Constitucional impuesta que avala la reelección a pesar de que 8 artículos de la Constitución lo prohíben. El tribunal dijo que lo va a acatar porque la Sala es la máxima instancia. Eso es falso. En materia electoral, el Tribunal Supremo Electoral es la máxima instancia, no la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Por eso es que se llama Tribunal Supremo Electoral. Entonces, pero totalmente sometidos al gobierno. Ahora solo falta que formalmente inscriban la candidatura de Bukele, ¿verdad? Entonces, desde ahí, luego creo la otra acción fraudulenta fue la reducción de las alcaldías y de los curules, el de diputados, sobre todo el cambio de, más que la reducción de la cantidad, la forma de conteo que ponen de ventaja a los partidos pequeños. Creo yo que vamos a un régimen casi de partido único. Nuevas Ideas en sus cálculos internos habla de 55 diputados. Esa es la apuesta de ellos. Ese va a ser una asamblea unipartidista. Vamos a volver a antes de los años 60, cuando la asamblea la controlaba el partido de gobierno que ganaba la elección, se llevaba también todos los diputados, ¿verdad? Todas las asambleas de Pro Patria, del PRUD y del PCN hasta los años 60 fueron asambleas unipartidarias. Entonces vamos a un régimen en la práctica de partido único, o por lo menos de partido hegemónico, con algunos satélites y con alguna representación de oposición más simbólica que real. Entonces, a eso vamos. Ahora, por esa razón, yo no digo que no hay que participar. Yo creo que hay que participar. Las elecciones son válidas. Lo que es inválido es la candidatura inconstitucional de Bukele, ¿verdad? Y hay que participar, probablemente sean las últimas, ¿verdad? Por eso yo veo bien que haya, que la gente tenga opciones, ¿verdad? Y que piense al menos en la posibilidad de que haya un equilibrio, ¿verdad? Que no haya un poder total como se lo está planteando el gobierno. Ellos van hacia un poder total, ¿verdad? El controlar toda la asamblea, los municipios, ganar 40 de los 44. Si la razón por la que eliminan los municipios es
es porque iban a perderlos, ¿verdad? Sus alcaldes han hecho tan mal trabajo. Es decir, ahí el argumento expresado públicamente no tiene nada que ver con la intención real, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que la población debería reaccionar. Hay muy corto tiempo, pero la gente debería pensar en las consecuencias. Lo que yo te decía, bueno, y yo con la gente que hablo, bueno, si no le importa violar la Constitución, piense en otras consecuencias, piense en las consecuencias económicas que va a tener este país aislado, sin inversiones, si de hecho ya no las hay. No hay inversiones, a este país no vienen inversiones porque no hay institucionalidad. Los inversionistas van donde hay institucionalidad, pero en un país donde todo se define por el humor de una persona, por el estado de ánimo de una persona que tiene todo el control del aparataje estatal, nadie se arriesga. Entonces, no le conviene a nadie tener un régimen dictatorial. Sí. Cerremos entonces, te agradezco, Leonel. Cerramos con noticias complicadas. Ya se anunció bueno, hoy creo que ya subió la gasolina nuevamente. Hace 2 semanas teníamos el tambo de gas, que otro incremento. Lo más seguro es que el recibo de la luz también va a venir con su respectivo incremento. Cuando sube el combustible, el gas y la energía, seguro que sube nuevamente los precios. No hay incremento de salarios, o sea, el desempleo sigue, la situación La económica. crisis alimentaria, mira, no Es, viene un estallido de crisis alimentaria. O sea, ya la FAO y el PMA han alertado que cerca de 1 millón de personas podrían entrar en hambruna en El Salvador. O sea, ese es el país real que tenés. Tenés el país de la propaganda con cosas irreales, con anuncios fantásticos, y tenés el país real que está viviendo la gente. O sea, con el costo de la vida, con el desempleo, con el salario que no alcanza. Yo estuve recién viendo algunas encuestas y sube la gente que come menos, que ha cambiado sus hábitos alimenticios, que hay gente que ahora ya, que tomaba leche y ahora no, que comía carne y ahora no. La crisis alimentaria es un problema que no se están previendo las dimensiones que puede tener. ¿Le sirve eso a un régimen autoritario? Es parte de la combinación, régimen autoritario igual a una población con más limitantes. Sí, porque de esa manera la podés someter también. Y por eso es que no es extraño lo de los famosos cercos militares. O sea, no es cierto que es para perseguir a los pandilleros. Si habían unos pandilleros en Hilo Vasco que atacaron a policías, bueno, pueden concentrar un operativo en la zona, actuar más con inteligencia que con una gran cobertura militar. Esos son pequeños ensayos que andan haciendo, y la gente que ahora se siente contenta y segura cuando ve esos operativos, no cae en la cuenta que después esos operativos van a ser para reprimir. O sea, cuando la propaganda ya no funcione, cuando el hambre pese más, cuando la realidad finalmente se imponga y este gobierno tenga que utilizar toda la maquinaria militar para reprimir gente. Por eso yo te decía, cuando alguna gente lo descubra va a ser bastante tarde. El daño causado va a ser enorme. Leonel, te agradezco. Que siga mejor salud y lástima que no haya buenas noticias. Sí. Bueno, escuchamos el fin de semana algunas declaraciones de Monseñor Gregorio Rosa Chávez, y la verdad es que también ir escuchando otras voces. Escuchamos hace unos días el mensaje de los médicos, del gremio médico, hemos escuchado la voz del gremio docente. Eso también, digamos, da... Eso sí es lo bueno, eso sí es lo bueno. Esa es la buena noticia, el que sí algunos sectores, ¿verdad? A mí particularmente me alegra del gremio médico, porque ha sido un gremio
que ha librado luchas históricas como contra la privatización de la salud en los principios de los 2000. Y sí, eso sí genera alguna expectativa, que los sectores vayan despertando. Ojalá sea más rápidamente. Leonel, nuevamente, gracias. Bueno, gracias a vos y a toda la gente que te sigue. A ustedes, amigos, gentes, gracias por estar una vez más con Barcito FM. Espero que esta charla de verdad que nos ayude a ir reflexionando. Vamos a hacer siempre las piezas respectivas para compartir cada uno de los aspectos y los temas que hemos tocado. Nos vemos en la próxima.